Bueno, bienvenidos a todos, un nuevo día más. Seguimos nuestro proyecto de estudio de la Biblia en ese contexto general, de el adventismo, la cosmovisión evangélica y la Biblia. La Biblia, la gran obra escrita del Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar la segunda parte de la Torá en el periodo interbíblico o conocido normalmente por intertestamentario. En el programa anterior estuvimos viendo cómo interactuaba en el mundo griego, qué necesidades tenían bíblicas los judíos de la diáspora. Llegábamos a la conclusión de que tuvieron que hacer una traducción, interpretación sobre todos los libros de la Biblia hebrea. Y hoy vamos a entrar un poquito en el tema, es un tema muy amplio y voy a intentar ser no muy técnico, pero hoy vamos a entrar qué pasó con los mismos, pero los que vivían en Jerusalén. Es decir, los que estaban alrededor del templo, los que estaban guiados por los fariseos, saduceos, escribas, y ahí también va a aparecer una serie de detalles importantes, que es sobre todo si la Septuaginta fue escrita en griego, ahora tenemos la literatura en arameo. Esa es un poquito la idea que me gustaría compartir con vosotros. Simplemente recordar desde el último profeta del Antiguo Testamento, perdón, de la Biblia hebrea, hasta el comienzo de la escritura apostólica por Pablo. Jesús lo podemos situar en el centro, pero a Jesús le llegan las diferentes corrientes. Es decir, Jesús simplemente va a transmitir el Evangelio eterno en las claves propias de la cultura en la cual él vivió. Desde la época del exilio de Babel, año 605 a.C., y el imperio medo-persa, el arameo, que era el idioma político institucional, comenzó a suplantar al hebreo como lengua de uso corriente entre los judíos de Palestina. ¿eh? En Israel, el judaísmo no adoptó el griego como lengua vehicular, sino que permaneció en el hebreo, perdón, en el arameo que habían aprendido en Babilonia. Ello creó la necesidad de disponer de traducciones de la Biblia de la época en arameo. Es decir, al hablar de Biblia de la época me refiero siempre a la Biblia que ellos tenían. Por supuesto, nadie piensa que a la altura que estamos nosotros ahora estamos pensando en los libros que escribieron los apóstoles. Eso todavía no hemos llegado a ello. Estas traducciones se conocen con el nombre de Targumín. Targum en singular, Targumín en singular, que es simplemente es escritura sobre la Biblia. No van a ser traducciones, eso es lo que vamos a ver ahora, escritas en arameo. En principio se trataba de tradiciones orales de carácter parafrásico, es decir, en principio no se empezó a escribir nada en arameo. Se leía en la sinagoga el texto hebreo, pero como la gente no lo entendía, se empezaba por paráfrasis, ¿eh? Porque hay algunas cosas que es importante que vamos a recordar. Eh, Se utilizaban siempre en la sinagoga. Hemos estado hablando últimamente de la realidad de las dos instituciones. Al templo prácticamente los targumín no llegaron, no tenían, a ver, tenían una influencia indirecta, pero no se utilizaban porque en el templo no se leían textos. Estamos hablando de la sinagoga. En la sinagoga sí jugaron un papel muy, muy, muy importante que llegó hasta la época de Jesús y que llegó hasta siglos después de Jesús. Más tarde se comenzó a poner por escrito, es decir, ya después de la época de Jesús, pues se entendió por los rabinos que era bueno cristalizar, ese es el término que ellos suelen utilizar, cristalizar la tradición, de las, los comentarios que se hacían de la Biblia en el idioma arameo. Era la forma de leer la Biblia hebrea en la sinagoga, incluso en las épocas posteriores a Jesús, como acabo de afirmar. Se puede decir que son comentarios paráfrasis
a los textos hebreos. No penséis que en hebreo, en arameo, se tradujo el grupo completo de libros, como se hizo con la Septuaginta. No. En Jerusalén, alrededor del templo, en Palestina, se le daba muchísima importancia a que los textos se mantuvieran en hebreo. Solamente es que solamente los especialistas sabían leerlo, ¿eh? Por eso había que traducirlo. La lengua de los targum palestinos es el arameo literario, es un arameo muy culto, ¿eh? Que tiene, por cierto, la misma estructura gramatical de verbos que el arameo, pero que el hebreo, porque son lenguas semíticas, pero que, lógicamente, tiene sus particularidades. Ninguno de ellos es anterior al siglo segundo antes de Cristo. Es decir, cuando regresan del exilio, hay muchísima producción en griego, porque la inmensa mayoría de judíos no regresaron a la tierra de la alianza, pero sí que hubo un desarrollo de la sinagoga importante, hasta cristalizar, como lo conocemos nosotros, en los cuatro evangelios. La relación de las 70 con los Targumim es muy estrecha, pues en muchos casos es el texto traducido al arameo. Es decir, se leía. Este es un detalle muy importante, porque además lo vamos a ver en Pablo, lo vamos a ver en Jesús. Es decir, después cuando ya entremos a la literatura del apostólica. Había tan poco desarrollo del hebreo ya en esa época que en muchos casos la, la traducción parafraseada se hacía de la Septuaginta. ¿eh? De hecho, Pablo es lo que hace. Los grandes Targumín están destinados a la Torá y a los profetas, pues en la litúrgica de la sinagoga o se hacía muy poco uso de los escritos o prácticamente nada. Es decir, sabéis que la Biblia hebrea se divide entre grandes grupos, ley, profeta y escritos. Bueno, pues en la liturgia de la sinagoga prácticamente los escritos no se utilizaban. Por eso hay muy pocos, hay targumín de los escritos, pero hay muy pocos. Eso es importante. En la sinagoga la lectura de los textos bíblicos era seguida de forma inmediata con la correspondencia, actualización en arameo. Es decir, para que nos hagamos la idea, hay dos sistemas que se divide la liturgia en un año o en 3 años, según el tipo de sinagoga que había en la época. Entonces se dividía la Torá o en un año o en 3 años. Y se buscaba la correspondencia de los profetas. Cojamos, por ejemplo, la de un año, 54 porciones de la Torá, que era la más extendida. Eh, Ellos encontraron bastante sabiamente, tengo que reconocer que el tema está muy bien desarrollado, las porciones de la Torá que explicaban a través de los profetas situaciones concretas. ¿eh? Pues eso fue lo que le daba importancia. El lector en hebreo y el traductor en arameo tenían que ser personas diferentes. Estamos hablando de la liturgia del sábado en la sinagoga. Es decir, en algunas sinagogas, las menos, había programa por la tarde el sábado, pero en todas había viernes y sábado por la mañana. Pues en todos los actos, el que leía el hebreo y el que parafraseaba en los comentarios en arameo eran personas diferentes. Así ellos intentaban preservar el sentido de inspiración. Algún día todavía tenemos que hablar del sentido de inspiración judío, que no tiene nada que ver con el nuestro, sobre los escritos. El primero se limitaba a la lectura literal del texto hebreo. Leía. El segundo lo tenía que hacer de memoria. Y es ahí donde entra la conexión con la Septuaginta. ¿eh? Se apoyaban en esa traducción, no muy apoyada por muchos fariseos o doctores, pero que finalmente
era conocida. La lectura parafraseada, es decir, veis, lectura parafraseada es lectura no literal. Había que, es decir, la segunda persona que hablaba de la sinagoga tenía que no traducir palabra por palabra, sino crear frases que contuviera el mismo significado o lo más parecido, pero no podía ser palabra por palabra, porque ellos no permiten la traducción la Biblia apostólica no la permite la traducción a ningún otro idioma del mundo. Todavía hoy sí sigue estando eso así. Los textos de la Torá era seguido de su traducción e interpretación, y la traducción de los textos proféticos podría hacerse en bloques de 2 o 3 versos. Es decir, la Torá solamente se podía leer versículo a versículo, pero el traductor que parafrasea sí que podía hacer explicaciones de 2 o 3 versículos. El que lee la Torá no, tenía que ir uno a uno, uno a uno, uno a uno, y la otra persona sí que podía juntar diferentes explicaciones, aunque fuesen de 2 o 3 textos. La versión talmúdica no solamente era la traducción de los textos de la Biblia hebrea, como estamos hablando, sino una interpretación autorizada por la ortodoxia rabínica. Por supuesto, en una sinagoga no se decía nada que un rabino no aprobara. Eso estaba claro en la época. Era, en realidad, una interpretación y un comentario. ¿Vale? Sería casi siempre, si tenemos la idea de lo que es un comentario de texto, pues más o menos eso es lo que se hacía en la sinagoga. Y fijaros los años que transcurrieron y que transcurren hasta el día de hoy con este sistema en la sinagoga de origen judío. La Biblia judía para habla aramea. El judío medio no leía ni hablaba el hebreo de la época anterior del exilio. Por ello era imprescindible la traducción de estos textos al arameo, pero no como una norma inviolable de los rabinos era que la Biblia no se podía traducir a ninguna lengua. Es decir, la Biblia hebrea no se puede traducir a ninguna lengua, ni tan siquiera hoy. El Targum suple esa realidad. Es decir, no se puede traducir, pero se puede parafrasear. En el sentido que hemos dicho, un solo versículo para la Torah, 2 o 3 versículos es posible para los profetas. Y los escritos, pues, estaban prácticamente dedicados a las fiestas. Prácticamente no tenían mucho que ver con la sinagoga. Por ello, estos escritos se encuentran en la frontera, por decirlo de alguna manera, entre 2 géneros. Traducción y comentario. Pero la traducción era muy, muy, muy limitada. Pero claro, si tienes que utilizar el nombre de Yahvé, ahí había dificultades para poder hacer una paráfrasis, pero el resto era simplemente comentario. En una época posterior, la costumbre era que el que Meturgemán, así se llamaba, al que traducía la paráfrasis al arameo. ¿eh? Tradujese la lectura del autor arameo haciéndolo de memoria, sin tener textos escritos alguno delante de él, verso por verso y en voz más baja que el lector que iba leyendo el texto hebreo. Veis que siempre hay, a pesar de las dificultades históricas, literarias, de idioma, siempre hay un dominio del texto hebreo. Vamos a ver algunos ejemplos que son muy bonitos, muy, muy, muy interesantes. Fijaos, vamos a entrar para que veáis algunas de las cosas que hacían y que finalmente os puedo decir que son las que va a emplear Pablo, por ejemplo, en todas las epístolas. El comentario de Génesis 2:15, donde se enseñaba que el ser humano se dedicaba en el Edén al cultivo del jardín, tomó Yahvé Dios al hombre y lo colocó en el parque del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Esa era la lectura hebrea. Pero el Targum decía lo siguiente. El Targum lo convierte en un ser humano sabio
estudioso de la Torá, y dice, ¿para qué colocó Dios al hombre en el jardín del Edén? Para que trabajara en la Torá y guardara sus mandamientos. Fijaos la aplicación que se hace. Es decir, vivimos en la época de lo que se llama el nomismo, es decir, la época de la ley en el pueblo judío, con lo cual ellos no podían concebir de ninguna manera que Adán y Eva no estuviesen bajo la Torá y bajo los mandamientos. Pero claro, pero no se refieren en sus explicaciones a la Torá como 5 libros y a los mandamientos tradicionales de la Torá, sino se refiere a todo el conjunto de leyes, de las cuales hemos hablado ya. Y esto ya se hacía en arameo. Entonces, veis en el pantallazo, veis lo que aparece en el texto hebreo y cómo se interpreta. Es decir, el ser humano se dedicaba en el Edén al cultivo y le añade No, cuál no me era están la viendo, fundamental función. ni escuchando, ni Trabajar tengo en la el Torá y micro guardar sus mandamientos. Por favor, bastante técnico por esto. favor, cerrar los No. micros. Ah, yo pensé que era la misma. Ah, el del otro día. Sí, Primero. sí, se fue hoy por la mañana. Y ya está conectado. Está Puri ahí. A ver, mira si está apagado. Yo lo veo ahí apagado. No, Bueno, veis el ejemplo que estamos poniendo. Eh, Vamos a ver otro ejemplo para que veáis de forma práctica, porque tampoco quiero, es un tema muy particular. Por ejemplo, siguiendo la lectura del Targum, el pueblo vence a la serpiente hasta la victoria final en el momento que el pueblo estudia la Torá. Es decir, haciendo referencia al texto de Génesis 3, 6, la verdadera, el verdadero enfrentamiento entre la serpiente y la descendencia es cuando el ser humano se pone a estudiar la Torá. Fijaos, fijaos el texto, esto está copiado de un midrash y traducido. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu prole y su prole, y ocurrirá que cuando los hijos de ella guarden la Torá y pongan por obra los mandamientos, apuntarán a ti y te quebrarán la cabeza y te matarán. Pero cuando abandonen los mandamientos de la Torá, tú apuntarás a él y lo herirás a él en su talón y le harás enfermar. Solo que el hijo de ella tendrá cura y tu serpiente no tendrás remedio, pues ellos estarán pronto a hacer las paces en el futuro, en el día del rey Mesías. Fijaos cómo explica, es decir, esto es lo que pertenece al traductor. ¿eh? Fijaos la diferencia entre leer el texto y lo que escuchaban y entendían los que estaban en la sinagoga. Otro ejemplo, por ejemplo, Génesis 8:4. Y dijo, perdón, 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, ven, salgamos ambos al campo. Y sucedió que cuando salieron ambos al campo, tomó la palabra Caín y dijo a Abel, yo veo que el mundo ha sido creado con amor, pero no es conducido según el fruto de las buenas obras, pues hay acepción de personas en el juicio. Y dijo Caín a su hermano Abel, ven, salgamos ambos al campo. Y sucedió que cuando salieron ambos al campo, tomó la palabra Caín y le dijo a Abel, yo veo que el mundo ha sido creado con amor, pero no es conducido según el fruto de las buenas obras, pues hay acepción de personas. ¿Veis? Se repite lo que ellos tienen es exactamente como principio, ¿eh? En el tema. Otro ejemplo, es el que tomó la palabra Abel, es decir, lo tenéis, y algunas explicaciones que también parecen que son importantes. Fijaos, la intención de la paráfrasis es, en primer lugar,
explicación de los términos difíciles. Tenemos que entender que pasados los siglos, inclusive para los que leían, no sé si lo he hablado o no, los que leían en hebreo, había términos que ya eran difíciles para ellos, porque el hebreo desde entonces no mantenía todos los matices. Y algunos de los detalles importantes es, por ejemplo, ellos tenían problemas con los antropomorfismos, es decir, lo que habla del ser humano. Es decir, cómo cuando la Biblia hebrea habla de que Dios, por ejemplo, y toca con su mano, eso para ellos era prácticamente imposible de percibir. Por eso, la expresión hijo de Dios es traducida por hijo de los jueces o hijos de los notables. El significado original en acadio del término Babel, que significa puerta de las divinidades, resultaba ya completamente desconocido para los autores del primer siglo, que lo explicaban recurriendo a un verbo hebreo de sonido vagamente semejante, por ello se le denominaba Babel, porque allí confundió Yahvé el habla de toda la tierra. Y fijaos qué curioso que es este el que pasa a nuestra Biblia, no el original. Es decir, Babel sí significa puerta de los dioses, puerta de la divinidad, pero no significa confundió. Pero como es un término difícil para ellos, entonces cogen un texto que les suena, y así lo transmite. Igualmente, por ejemplo, finalmente he decidido poner ejemplos para que no sea muy largo y que finalmente veáis un poco a qué se enfrentaba el propio Jesús. Es decir, Jesús, cuando él explicaba los textos que le tocaban leer en la sinagoga, o cuando los explicaba el día que le tocaba ser el traductor y no el lector, porque siempre tenía que ser diferente, pues Jesús se va a los textos originales. Y eso es lo que le da a Jesús el valor que tiene cuando dice Jesús habla de una manera completamente diferente a lo que escuchamos. Esa es la realidad de esa frase. Igualmente la expresión de Éxodo 3:20, y extenderé mi mano y heriré a los egipcios. Fijaos, en uno de los grandes Targumín importantes, el Neofiti, dice, y enviaré la plaga de mis castigos que dará muerte a los primogénitos. Fijaos, ¿qué hacen? No entienden que Dios pueda actuar con un aspecto humano, no lo admiten, y entonces yo extenderé la mano, lo cambian, yo enviaré la plaga de mis castigos, que dará muerte a los egipcios. Un símbolo puede ser sustituido por el objeto simbolizado. Y ese también es un problema después para la traducción. Tal es el caso del término semilla por el de hijo, o por el término león, o por el término rey, según el contexto. El Targum convierte la referencia, por ejemplo, de Oseas 1:2, a una mujer prostituta en la referencia una profecía sobre los habitantes de la ciudad extraviada que continúan pecando. A mí en el programa de hoy me gustaría que incidiéramos un poco en qué significaba esto para la comprensión de la Biblia. Si ya la versión de los 70 tenía sus propios problemas, de hecho decíamos que no era una traducción, sino que en muchos textos era una interpretación según la cultura y el momento, en este caso pasa exactamente lo mismo, solo que la 70 es en la diáspora y esto es en Jerusalén, donde los rabinos y las escuelas, en las grandes escuelas de pensamiento, de la que algún escritor de la Biblia apostólica era alumno, pues entonces, fijaos, tal vez nos podemos dar cuenta de las dificultades que tenían para entender el texto. No es que no quisieran, es que había un contexto donde era difícil poder entender. Igualmente, por ejemplo, la expresión, ahí la tenéis, el símbolo, y fijaos, el judaísmo
tiene una base de interpretación de la escritura. Los conceptos básicos de esta forma de leer la Biblia reciben 3 nombres, que los vamos a resumir fácilmente, porque después veréis, cuando entremos en la literatura apostólica, que se utiliza este sistema, pero curiosamente se va a utilizar de la Septuaginta, es decir, que sería una inversión todavía más profunda del tema. Uno se llama Midrash, otro se llama Halakha y otro se llama Haggadah. Esas son las 3 formas de interpretar ellos la lectura en hebreo y la paráfrasis en arameo. El Midrash es simplemente el método de lectura de la Biblia, que siempre es de carácter homilético. Supongo que la frase la entendéis. No era exégesis, era interpretación. En cierto modo, lo que ocurrió en toda la historia de la cristiandad, y esto es un paréntesis, de que se deja de leer la Biblia para entrar a la defensa de la fe por medio de la homilética, aquí ya empieza a ocurrir. Esto es la primera base para poner esa piedra. Por tanto, el Midrash, como sentido general, es el método de interpretación de la escritura de carácter propiamente defensa de la fe. Luego tenemos la Haggadah, que es el género de interpretación midrásica, es decir, interpretación de tipo homilético sobre las historias bíblicas. Y ahora, cuando tengáis los 3 puestos, vamos a explicarlo para que tengamos el sentido general. Entonces, fijaos, si lo miráis, porque repito, esta es la Biblia que ellos tenían y era la Biblia que ellos les explicaban. Ellos nunca tuvieron acceso en la época de Jesús y los 2 siglos anteriores a la lectura literal de los textos hebreos. Por eso, a veces cuando nos enteramos de algún tipo de interpretación o estamos escuchando las palabras de Jesús, decimos, bueno, ¿y cómo no eran capaces a? No, es que no eran capaces, no, porque no disponían del método. Entonces, en primer lugar, para que nos quede claro, porque el que más utiliza esto es Pablo y Jesús también, ¿vale? Midrash, ese es el método. Claro, Midrash, Haggadah y Haggadah son términos arameos, con lo cual, simplemente para que los conozcáis. El método de interpretación de la escritura de carácter propiamente defensa de la fe. Están en un marco puramente legalista, con cientos y miles de leyes, y ahora hay que explicar cómo congeniar todo esto. Y lo hacían dirigido a 2 grupos de textos, ya que los escritos no entraban, como hemos dicho anteriormente. La Haggadah es lo que interpreta homiléticamente los textos narrativos, las historias, etcétera, etcétera. Y la Halakha es lo mismo, pero hacia los textos de la Torá. ¿Sí? Veis aquí extraer una norma legal a partir de una cita de la escritura. Esta diapositiva es importante porque ya nos mete no en la teoría, sino nos mete directamente en la práctica. Se hacía así. En primer lugar, todo era Midrash, no había exégesis, no había disección de ideas, no había estructura de textos, no lo sabía. Por supuesto, el paralelismo semítico había desaparecido, aunque Pablo, lógicamente, después lo va a recuperar, pero que finalmente, por lo que hablábamos en el último día de que si la estructura es importante por encima de, sí, es importantísima, pero no en los escritos que tienen que ver con la hermenéutica o la forma de interpretar la Biblia del rabinato de la época. Por lo tanto, recordar, porque esto lo utilizaremos. ¿Cómo se leía la Biblia hebrea? Solamente a través de una intención homilética, defensa. Y cuando se refiere a los textos que son historias, se llama Haggadah.
Y cuando se refiere a la ley, se llama halaká, o la llamaba. ¿Vale? Ahí lo tenéis. El Midrash fue el marco de desarrollo de la halaká y es anterior a la forma desarrollada con la independencia de la escritura. Uno de los propósitos consiste en relacionar las leyes de nuevo cuño como pasajes de la escritura aducidos en su favor. Este detalle es importantísimo. Es decir, la intención era permanentemente que la ley rabínica, es decir, la ley de los padres, que no está basada en lo que Dios dio a Moisés, se pudiese encontrar el lugar para introducirlo como un concepto legal. De modo que las nuevas costumbres puedan encontrar una mayor aceptación entre los miembros de la comunidad judía al venir garantizado de uno u otro modo por los textos de la Escritura. Claro, al venir garantizado de uno u otro modo, claro, es uno u otro. ¿Eh? La Escritura posee, según los rabinos más importantes del siglo I antes de Cristo, poseen 70 caras. Y el objetivo del Midrash es descubrir los sentidos más profundos del texto. Por eso os explicaréis ahora por qué el pueblo vivía en tinieblas con respecto a la Biblia y dependían de las explicaciones de los rabinos. En ello es, de algún modo, comparable con el procedimiento alegórico que se practicó a lo largo de la cristiandad. Por lo tanto, vamos a resumir para que podamos un poquito hacer una síntesis. La necesidad imperiosa de que los asistentes a la sinagoga los sábados, bueno, el sábado, entendieran el texto bíblico es uno lee el texto bíblico y otro, con una voz un poquito más baja, hace una paráfrasis. Hemos dicho que no se pueden traducir, que no lo admiten, etcétera, etcétera. Y para eso redactaron 3 métodos. El método marco, que es el Midrash, donde es todo defensa de la fe. Cuando se refiere, como hemos visto, cuando se refiere a las historias, por ejemplo, Daniel 3, Daniel 6, la salida de Egipto, el paso del Jordán. Cuando se refiere a esos textos, se emplea o se le llama Haggadah. Y cuando es, decir, vamos a ver, los 2.200 metros máximo para andar en sábado, como eso no está en la Torá original, hay que explicarlo a través del método homilético para que sea comprendido por el pueblo, que para ellos también tiene un origen en la ley de Dios. Y hasta aquí, y a partir de aquí partimos y entramos en la época de Jesús. Y finalmente, cuando Jesús va a terminar, entonces se va a poner por escrito, manteniendo todas estas reglas, evangelios, hechos, las epístolas y el Apocalipsis. El Apocalipsis es todo un midrash del principio al final, donde algunas cosas son tipo ley y otras cosas son tipo historia. Y Hebreos es un gran midrash donde cuenta historias y donde trata la ley como el capítulo 7, 8, 9 y 10, donde se van a aplicar tanto la Haggadah como la Hatalá. Ese es un poquito el resumen de todo el periodo que nos ocupa. Espero y confío que podamos ir dándole un poquito de vuelta para que podamos, pues, disfrutarlo y podamos leer tanto la primera parte de la Biblia como la segunda parte con ciertas garantías de conocer el verdadero significado.